Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos en este webinar, Cómo adoptar soluciones agénticas. En los últimos años, muchas organizaciones han avanzado en automatización y en el uso de copilots para acelerar tareas concretas. Hoy damos un paso más y hablamos de soluciones agénticas, tecnologías capaces de entender el contexto, tomar decisiones y ejecutar acciones conectando datos, procesos y sistemas. En esta sesión de 45 minutos aproximadamente, vamos a ver qué significa realmente este salto, dónde tiene sentido aplicarlo y qué papel juegan los datos y la plataforma tecnológica para que el impacto sea real y escalable. Para ello contamos con José Luis Hurtado, director de Azure IA y Productividad de Microsoft Services. Hola, José Luis, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Buenos días. Alberto Carrillo, Business Data Analytics Developer en IESA. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Buenos días. Y Vicente Tejerina, consultor de identidad y productividad en IESA. Hola, Vicente. Buenos días. Hola, bienvenidos a todos. Buenos días. Y sin más, solamente comentaros que para los que participáis por primera vez, hemos deshabilitado los micrófonos para escuchar a los ponentes. Cualquier consulta que tengáis, podéis realizarla por el chat y contestaremos al final. Y José Luis, cuando tú quieras, comenzamos. Sí, muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros este ratito para hablar de temas tan interesantes como el mundo de la IA y cómo la parte agéntica se está introduciendo cada vez más en las organizaciones y en empresas como nosotros, que nuestra misión es poner a vuestra disposición estas tecnologías en clave de negocio. Dicho esto, pues simplemente quería... A ver, pues, ¿estoy viendo? ¿Estoy compartiendo bien? Sí. Sí, sí, vale, fenomenal. Una pequeña agenda de la sesión de hoy, donde voy a dar una pequeña introducción muy breve. Vamos a hablar luego de la parte agéntica, qué herramientas de trabajo la componen, qué casos de uso estamos trabajando ya en entornos reales y productivos. Una parte de seguridad y gobierno del data o gobernanza que tiene mucho que ver con la parte de inteligencia artificial. Y una última parte o parte final, donde vamos a hablar de los servicios de innovación y cómo tenemos una serie de engagements estratégicos dirigidos al uso de estas tecnologías en cada una de las organizaciones. Rápidamente, estamos englobados dentro de la línea de servicios de Microsoft, dentro de IESA. Nuestra especialización y nuestra verticalización gira en torno o pivota en torno a todas las tecnologías de Microsoft. Y yo dirijo el área de Cloud Computing, inteligencia artificial y productividad, donde trabajamos proyectos de desarrollos en tecnologías cloud, que en el hiperescalar de Microsoft, que es Azure, como muchos de vosotros sabéis. Trabajamos tecnologías Microsoft 365, donde tengo aquí a Vicente, mi compañero, que es el líder de la posición técnica. La parte de seguridad, donde es una parte muy transversal a todas las áreas y donde estamos trabajando workloads que se devengan o se trabajan desde la propia cloud, del propio Microsoft 365 y con sus planes de licenciamiento y, por supuesto, cómo afecta esto a la parte de seguridad y gobierno del dato, donde nos acompaña Alberto, que es el líder técnico de esta práctica. Cada vez estamos poniendo más foco en innovación. Las empresas ya no nos están o nos empiezan a llamar para preguntarnos cómo pueden innovar, cómo este mundo, este universo que se está abriendo, que ya se ha abierto, que en la parte de la IA les puede afectar o les va a afectar en sus organizaciones. No tienen muy claro los retornos de inversión, cuáles pueden ser esos quick wins, etcétera. Entonces, estamos trabajando cada vez más en la línea de innovar conjuntamente con nuestros clientes para poder llevar a buen desempeño todo este tipo de tecnologías. Y el objetivo de este taller, o perdón, de este webinar de hoy es, pues eso, dar más claridad acerca de este tipo de soluciones. Dicho lo cual, dejo a mi compañero Albert y luego seguiré yo al fin. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la introducción. Aquí. Gracias a todos por acompañarnos en este webinar. En esta parte vamos a hacer un poco una revisión de dónde partimos, de dónde viene la automatización, como todos más o menos la conocemos, a lo que nos está llevando la nueva generación agéntica en la que nos estamos moviendo gracias a la inteligencia artificial. Eh, en un primer momento partíamos de una automatización, la que llamamos automatización tradicional, en la que la capacidad que teníamos para hacer automatizaciones era unas reglas muy predefinidas y muy sencillas en términos que se conoce como if-then,
si pasa esto, hacemos esto, en las cuales trabajamos con flujos muy lineales y muy rígidos, ¿no? No podíamos realmente manejar ciertas excepciones o situaciones que no estuvieran ya contempladas en la configuración inicial. Eh, un ejemplo muy sencillo podría ser un script que envía un correo a las 9 de la mañana todos los días. Tiene unas reglas predefinidas muy fijas y no va a atender a patrones que no le hayamos dado nosotros. Si le hemos dicho que es todos los días, no va a interpretar por sí solo que un sábado no tiene que mandar un mensaje, por ejemplo. Esa falta de capacidad de decisión y esa falta de aprendizaje hace que esta automatización fuera muy útil en determinados campos, en determinados sentidos, pero se quedaba corta para ejecutar flujos complejos como los que somos capaces de hacer ahora. En el punto intermedio hemos tenido durante no mucho tiempo, porque en verdad esto reconocemos que avanza muy rápido, pero hemos tenido esos copilots, esos asistentes. En este momento hablamos de copilot como un asistente, no realmente como copilot M365 o como copilot Studio, que puede ser una terminología compleja. Hablamos simplemente de esos asistentes que tenemos a mano en el día a día, que estos son más automáticos, son más integrados, son más autómatas, en el sentido de que no solo trabajan con flujos que sean lineales, no solo trabajan con reglas predefinidas, son los que estamos acostumbrados, por seguir un poco esa terminología, el M365 Copilot, pues ese chat con el que interactúas sería un asistente, responde a comandos del usuario y es capaz de sugerir y ayudar en tiempo real. ¿Qué pasa? Que esa automatización depende del usuario, tenemos que estar interviniendo con él para darle la información que necesitamos y para ajustar esos outputs que nos da para que se ajusten en la mayor medida posible a nuestro requerimiento. Con lo cual va a ejecutar flujos más complejos que la automatización tradicional, pero no necesariamente todo lo complejo que nos gustaría. Sí es cierto que van a seguir siendo muy útiles para determinadas tareas, pero ¿a dónde queremos llegar nosotros? Nosotros queremos llegar a las soluciones agénticas. Estas soluciones agénticas ya sí que van a ser capaces de ejecutar procesos completos, desde un punto inicial del input que tenga el usuario o incluso sin inputs de usuario, que sea capaz de hacer todo un flujo complejo con razonamiento, con planificaciones y con decisiones de cuáles son las acciones más coherentes y más adecuadas a la situación en la que se está trabajando. De esta forma, son agentes que son capaces de aprender y que son capaces de adaptarse a cada situación que se encuentra, lo cual es muy útil para automatizar muchísimos procesos internos empresariales, que nos va a generar una mayor productividad y que sobre todo va a tener unos resultados muy positivos. Esa autonomía que presenta, pues también permite que después de una primera configuración y estando siempre dentro del bucle de trabajo, porque siempre tiene que haber ese human in the loop para asegurarnos de que el trabajo no está ejecutándose de manera errónea, ya sí que vamos a tener una tranquilidad de saber que está ejecutándose de forma autónoma estos procesos y además con una orquestación en la que podemos asignar múltiples tareas, incluso múltiples agentes encadenados, para aumentar la capacidad de trabajo de estos agentes. ¿Cómo funcionan, digamos? En un primer momento, cuando nosotros configuramos un agente, vamos a tener que establecer siempre unos objetivos, unas instrucciones iniciales de cuáles son las tareas que ha de ejecutar. Perdón. Con ese set de instrucciones iniciales, el agente tiene que ser capaz de ejecutar todo su flujo de trabajo. Eso no quiere decir que no podamos modificar posteriormente estas instrucciones, porque al final tenemos esa capacidad de adaptarlo a la situación y de ir haciendo pequeños ajustes en función de lo que necesitemos. Una vez tiene ese objetivo fijado, los agentes tienen esa capacidad de percibir el contexto. Es capaz de leer y observar el contexto que nosotros le hayamos dado. Generalmente van a ser esas fuentes de conocimiento, el conjunto de datos en el que nosotros trabajemos, que ahora veremos cómo podemos establecerlo. Pero también otras fuentes de conocimiento como pueden ser sensores IoT, otras fuentes de conocimiento o incluso variables que aparezcan en tiempo real si está controlando algún sistema. Esa monitorización activa es lo que le va a permitir adaptarse y ejecutar las acciones de forma proactiva, no solo con la reacción de hablar con un usuario.
Una vez ha hecho esa percepción, ese análisis contextual, ya va a ser capaz de hacer un razonamiento más profundo, teniendo en cuenta todas las fuentes de las que tiene disponibilidad, y llegar a ese punto en el que decide, evalúa si tiene que realizar acciones o si no ha llegado todavía a ese momento de ejecución. Si ha llegado el momento de ejecución, tendrá una fase de planificación en la cual el propio agente es capaz de definir una estrategia por sí solo, en la cual establece cuáles son los pasos a seguir para lograr el objetivo, basado en lo que nosotros le hemos dado en las instrucciones iniciales. Determina, por tanto, las acciones, y no solo las acciones que tiene que hacer, sino el orden concreto en el que tiene que ejecutarlas para llegar al objetivo. Y ya el último paso que va a hacer va a ser actuar, hacer esa ejecución, teniendo en cuenta lo que se le ha planificado para que haga, y sobre todo teniendo en cuenta que para que esto funcione de forma correcta y asegurarnos de que siempre está ejecutando el proceso adecuado, tenemos que mantener siempre al humano dentro del proceso, el human in the loop, para que dentro de que esté haciendo esas ejecuciones nosotros podamos monitorizar si se están realizando correctamente, si es el objetivo que estamos queriendo, si es el resultado que necesitamos, y si hay que hacer algún ajuste, pues tener esa capacidad de decisión eh, prácticamente inmediata, ¿no? Eh, ¿Cómo se enarbola esto en términos más técnicos, vamos a decir? Eh, Esta es la propuesta del propio Microsoft, así es como lo estructuran, y es bastante común a todas las estructuras que vayamos a hacer de agentes. Vamos a tener el propio agente que está configurado por un modelo extenso del lenguaje. Para entendernos, GPT-5 o Claude 4.5 son modelos extensos del lenguaje. Es el núcleo de la gente, va a ser el cerebro, vamos a decir, de razonamiento con el que va a llegar a esas conclusiones y a ese análisis contextual. Va a tener las instrucciones que nosotros le hayamos gestionado y además va a tener una serie de herramientas que nosotros configuraremos en función de las necesidades que tengamos. Estas herramientas pues, van a ser capaces de hacer acciones de recuperación de información, o va a ser capaz de tener una memoria a corto o largo plazo en función de otras ejecuciones que haya realizado en el tiempo, o incluso herramientas puramente externas donde sea capaz de llamar a un proceso, por ejemplo, de extracción de datos en una base de datos. El inicio de ese funcionamiento va a depender de un input. En algunos casos va a ser el propio usuario el que inicie el proceso, pero también podemos gestionarlo para que sea completamente autónomo, como hemos dicho antes, a través de unas alertas de eventos del sistema, de cuando nosotros queramos que algo ha ocurrido en nuestra organización y por tanto la gente tiene que empezar a funcionar, se puede configurar directamente. O incluso si tenemos un sistema multiagente, lo que puede activar este agente es que otro agente se haya activado previamente y haya dado la señal de que este es el siguiente agente a ejecutarse en la cadena. Eso va a depender mucho de la estructura que tengamos. ¿Cuál va a ser el output? Pues o tenemos ya un output definido, estructurado, que puede ser tanto una respuesta puramente en lenguaje natural, si es lo que buscamos, como una ejecución de una acción, pero igualmente, como en el input hay la posibilidad de que haya una entrada de agente, en el output va a ser lo mismo. Vamos a tener la capacidad de que sea otro agente de mensaje, otro mensaje para otro agente, que va a continuar la cadena de ejecución de un sistema multiagente. Esta va a ser la estructura base de todos los agentes. Evidentemente, lo que incluyamos o no va a depender de nuestro caso de uso concreto, pero estas son las estructuras básicas. ¿Cuál va a ser el fundamento en el que vamos a organizar estos agentes? Y quizá una de las cosas que más en claro tengamos que sacar de este webinar. Todo se fundamenta en que nuestros datos estén bien preparados. Un agente va a ser tan capaz, va a tener tan buen resultado como tan buenos sean los datos que va a consumir y cómo de bien estén estructurados y asegurados. Si no tenemos una base sólida, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener respuestas incorrectas, vamos a poder tener alucinaciones, y a nivel más grave, digamos, no solo en el resultado, sino en qué está pasando en nuestra organización, podemos tener violaciones de seguridad, alguien está accediendo a datos que no debería estar accediendo, hay datos que se están haciendo públicos que no deberían estar haciéndose públicos, y también que se tomen decisiones que están basadas en información no real. Pues hombre, efectivamente va a afectar mucho
a los resultados que estemos obteniendo y a la calidad del trabajo. ¿Cómo hacemos para mantener esta estructura y para asegurarnos de que tenemos una base sólida? En primer lugar, lo que va a ser la parte más importante de la pirámide va a ser que nuestros datos estén unificados. Si somos capaces de incorporar toda nuestra base de conocimiento en una única fuente, en este caso hablamos de OneLake porque es la solución más completa de Microsoft ahora mismo, pero podemos hablar también de que los datos estén en un SharePoint bien estructurados, podemos hablar de que estén en un Blob Storage bien estructurados con diferentes ya tecnologías como puede ser AI Search. Con esa base unificada y con esos datos bien estructurados, ya vamos a tener esa capacidad de tener unas respuestas correctas y que la gente sabemos dónde está mirando y dónde está tomando esas decisiones. En el caso de OneLake nos interesa porque bueno, es el lago de datos unificado de Microsoft. Podemos incluir allí todos los datos que necesitemos. Está incluido dentro de la solución de Microsoft Fabric. Y es un formato de Delta Lake abierto, lo cual también favorece que haya mucha compatibilidad con otros sistemas. Desde ahí ya podemos conectar datos de Azure, de M365, de SAP, de Salesforce, Databricks. O sea, tenemos una conectividad muy buena y además somos capaces de configurarlo de tal forma que trabajemos con sistemas que no necesiten copias, que no necesiten ETL, con mirroring de bases de datos que ya tengamos configuradas, que veremos un poquito más adelante. Y de esta forma los agentes solo van a acceder a una versión de nuestros datos. No va a haber problemas. El siguiente punto, que va más en línea de esas violaciones de seguridad o de esa publicación de datos que no se deben, es nuestro siguiente gran bloque, que va a ser la gobernanza y la seguridad de los datos. Estos datos van a tener que tener una serie de aseguraciones de no se puede acceder a ellos si yo no he dado permisos y configurar exactamente, perdón, configurar exactamente quién puede y quién no puede acceder a ellos, ya sea a través de agente o sin agente. Para ello tenemos las herramientas de Purview. En este caso, cuando configuramos un agente dentro del entorno de Microsoft, estos agentes van a respetar esos permisos que ya estén preexistentes, tanto los que configuramos en Purview como sistemas de roles que estén ya configurados en el tenant en el que estemos trabajando. Purview es una herramienta que nos facilita mucho este trabajo porque sí que ya tiene una función de clasificación automática de datos sensibles, con lo cual ya sabemos que vamos a tener una buena capa de securización para que, pues lo que hemos visto, alguien no pueda preguntar a la gente sobre una información confidencial y que la devuelva si no tienes ese permiso. Y sobre todo nos va a permitir trazar todas esas acciones. Vamos a ser capaces de determinar de dónde ha salido una solicitud y por qué o por qué no se ha dado ese acceso. Con ello, además, vamos a tener la capacidad de tener en cumplimiento pues, todas las licencias que necesitamos ahora mismo, todos los GDPRs, IPA, etcétera, que ahora mismo son obligatorios. Y por último, el otro gran bloque que vamos a necesitar es que esos datos estén en tiempo real. Cuanto más actualizados estén esos datos, pues nuestras respuestas van a ser siempre más acertadas. Para eso tenemos varias opciones. Propio Fabric tiene el Real Time Intelligence, que es su función para devolver datos en tiempo real, si estamos trabajando puramente con datos en Fabric. Pero también tenemos los Event Streams para datos que estén en movimiento o eventos que nosotros configuremos mediante cualquiera de las funciones disponibles en la plataforma de Microsoft, como puede ser a través de funciones, eventos determinados por ejecuciones de acciones complejas. Con toda esa línea de eventos y de modificaciones y de actualizaciones en tiempo real, lo que conseguimos es que los agentes puedan reaccionar a eventos de manera prácticamente inmediata. Por ejemplo, en fraudes en transacciones, pues los agentes son capaces de reaccionar en tiempo real a un intento de fraude. Y sobre todo, sabemos que esa información que nos está dando no está basada en datos obsoletos de una base de datos que teníamos hace 2 semanas. Muy importante porque en muchos casos vamos a tener unas actualizaciones muy, muy diarias, muy, muy inmediatas de los datos con los que estamos trabajando. Entonces tenemos que asegurarnos de que estén lo más reciente posible para que no tengamos un contexto desactualizado. En este ámbito, pues Azure es nuestra base de trabajo porque nos va a permitir pues, esa escalabilidad,
esa seguridad de la que estamos hablando y un compliance que ya están integrados de base en la propia plataforma. Una integración nativa para M365, que si se está trabajando con esa solución, pues facilita mucho que los procesos estén integrados en las mismas pantallas. No necesitamos ir a una herramienta externa para poder trabajar con estos agentes. Y porque tiene también esa capacidad de tener los últimos modelos disponibles. Si con los acuerdos que se llegan, tanto con OpenAI o con Anthropic, pues nuestros agentes van a tener la capacidad de tener ese cerebro más actualizado posible. Y además nos ofrece un ecosistema que ahora veremos completo para desplegar cualquier tipo de solución de IA a nivel empresarial. ¿Qué herramientas de trabajo, por tanto, vamos a tener para hacer estas implementaciones? Ya hemos visto algunas, pero vamos a ir un poquito más a detalle. En el ámbito de los copilots, aquí sí que hablamos de la solución y no de copilot como asistente. Tenemos los dos grandes bloques, que los dividimos de esta forma también porque son dos licencias diferentes. Por un lado tenemos la solución M365, que la mayoría yo creo que la conoceréis porque ya está integrada en las aplicaciones de Microsoft 365, que es ese asistente inteligente. Lo vamos a tener integrado en nuestro entorno de Microsoft, en Office, en Teams, en Outlook, con el cual podemos interactuar directamente. Vamos a poder hablar y vamos a poder gestionar tareas específicas. Y sí que es cierto que en este caso pues, nos va a requerir una interacción más constante, porque no podemos crear esos agentes tan complejos que vamos a poder construir desde las otras plataformas. La gran utilidad que tiene es pues, que está muy integrado y que para soluciones simples, en las que simplemente necesitamos contexto de nuestros diferentes entornos de trabajo, pues M365 Copilot cubre ahí esa necesidad muy bien. Por otra parte, tenemos Copilot Studio, que sí que es la plataforma más trabajada, más completa para desarrollo de asistentes y agentes conversacionales y autónomos. Esta herramienta nos viene muy bien porque ya de base va a traer conexión con diferentes sistemas empresariales, conexiones, por ejemplo, con Dataverse, con diferentes aspectos de Business Central. ¿Esto qué nos permite? Pues ya nos permite tener un asistente mucho más a detalle, con unas fuentes de información más concretas dentro de nuestro entorno de trabajo. No van a ser tan complejos como una solución que podamos aplicar con una tecnología como Microsoft Fabric, que ahora hablaremos de ella, pero sí que es cierto que para trabajos concretos nos da mucha flexibilidad y sobre todo nos da una solución muy completa con acciones incluso autónomas que podamos llegar a configurar. Esta puede ser una solución muy buena si no necesitamos una complejidad muy alta en los agentes, pero si queremos trabajar con soluciones agénticas. Por otra parte, tenemos Microsoft Fabric como nuestra plataforma de datos. Ya hemos visto que no necesariamente tenemos que trabajar con Fabric para desarrollar estos agentes ni para tener una plataforma unificada de datos, pero sí que es cierto que Microsoft Fabric tiene una serie de funcionalidades que nos van a dar mucho juego a la hora de desarrollar estos agentes. Por una parte, la base, el corazón de Fabric es OneLake, que es ese lago de datos unificado que, bueno, lo que nos hace es reemplazar esas diferentes hilos de datos que tenemos donde esa información no está unificada y nos lo unifica todo en un mismo lago de datos con ese formato Delta Lake, con lo cual pues bastante compatible y en el cual pues, nos van a dar diferentes funcionalidades pues, de mirroring y de accesos a diferentes bases de datos para poder tener la mayor unificación posible. Y además de una forma muy eh, automatizada. ¿Qué funcionalidades tenemos a nivel de agentes? Tenemos los Data Agents, que son agentes especializados en analizar datos empresariales, están configurados de base para ser capaces de sacar insights de análisis de datos en nuestro entorno de datos de Fabric. Podemos comunicarnos con ellos en lenguaje natural sobre esos datos que están almacenados en OneLake. Y además esto está integrado con M365 Copilot y Copilot Studio, con lo cual podemos seguir teniendo esa línea unificada de trabajo. Igual que todo lo que hemos comentado, estos respetan los permisos y seguridad que ya tengamos configurados. Si configuramos unos permisos de seguridad en OneLake, estos agentes van a heredarlos, con lo cual no tenemos que hacer una gestión de roles y una gestión de accesos cada vez que implementemos una nueva función, lo cual ahorra bastante tiempo.
y nos permite combinar datos estructurados y no estructurados, que para los no estructurados sí que necesitaríamos otra herramienta, que es Azure AI Search, pero ya nos da una opción para tener muchos tipos de datos en una misma plataforma y que sigamos obteniendo resultados. Un ejemplo muy sencillo de interacción que podemos tener con nuestros agentes es, pues le preguntamos cuáles son las ventas de un trimestre por región, pues hace una ejecución en SQL y nos presenta los resultados. Con lo cual, pues vemos que ya son muy capaces de realizar acciones. Otra de las funcionalidades, es verdad que esta está en preview, pero que es de las que más nos interesan, es Fabric IQ, que es una capa de conocimiento semántico, que lo que permite es que los agentes sean capaces de entender contextos de negocio y no solo los datos que les presentamos. ¿Cómo explicamos esto? Vamos a poner un ejemplo. Si tú le preguntas a un agente sobre resultados en un Q4, ese Q4 no va a ser lo mismo en un contexto de retail que un contexto educativo. En este caso, ¿qué pasa? Que Fabric IQ es capaz de entender que esos contextos son diferentes y ajustar la respuesta de la gente en función de en qué ámbito de negocio nos estemos moviendo. Con lo cual ya reduce esa posibilidad de fallo cuando tú no le estás dando una especificación constante de lo que le estás pidiendo. Ya tiene él una capa de entendimiento propia para dar los mejores resultados posibles en las preguntas o en la interacción que nosotros tengamos con estos agentes. Eh, Está también la capacidad de mirroring, que hablábamos antes, que es la capacidad de hacer réplicas sin necesidad de hacer una ETL, una extracción y transformación de datos, a diferentes fuentes de datos que podamos tener almacenadas en otras soluciones, como puede ser Postgres, puede ser Cosmos DB, SQL Server, tenemos en preview también SAP Datasphere. Esto nos facilita mucho tener nuestra fuente de datos en la solución que ya teníamos por definición, pero poder aprovecharnos de todas las capacidades que tiene Microsoft Fabric sin tener que hacer una migración completa de esos datos, lo cual es un punto muy positivo. Y por último, pues comentar Graph Database, que también está en preview. La funcionalidad de Graph Database es que es capaz ya de hacer un modelado de relaciones entre diferentes entidades. ¿A efectos qué significa esto? Significa que los agentes van a ser capaces de hacer una navegación a través de diferentes conexiones. Por ejemplo, es capaz de ir de los clientes que tengamos en nuestros datos, son capaces ya de navegar a qué productos tienen contratados, a qué proveedores están utilizando, a cuál es la logística de esa línea de trabajo, todo eso a través de esa línea de grafo. Eso está basado en el sistema de LinkedIn Graph, en el cual pues, te da esa conexión, ¿no? De esas recomendaciones en tu red. Pues algo similar lo están incorporando en Fabric para ser capaz un poco de hacer ese análisis por línea de conexión. En este punto, pues, ¿qué casos de uso podemos encontrar para Fabric? Podemos tener agentes que son capaces de analizar patrones de compra, utilizando pues, nuestro CRM o nuestro ERP, más datos que necesitemos de la web, porque también tiene conexión con soluciones de web, como puede ser con Bing. Podemos tener un agente financiero que consolida pues, datos de diferentes sistemas que tengamos incorporados en el OneLake, o incluso un agente de soporte que sea capaz de acceder a esa base de conocimiento. Para hacer la parte de agentes complejos que comentábamos hace 2 minutos, tenemos Microsoft Foundry. Microsoft Foundry es la plataforma unificada que tiene Microsoft para todo lo que es el desarrollo en IA. Aquí lo vamos a centrar en agentes, pero no solo son agentes lo que tiene incorporado en Microsoft Foundry. Pero bueno, como lo que nos interesa son las soluciones agénticas, pues vemos que aquí nos va a dar opción a acceder a diferentes modelos de LLM, los que hablábamos antes, pues GPT-5, Claude, Grok, que van a ser el núcleo, el cerebro de la gente, y diferentes herramientas que nos van a permitir hacer esa capa más alta de complejidad de la gente. Pues conectarlo a servidor MCP, a un servicio de AI Search para tener una indexación de nuestros datos, funciones dentro de Azure para ejecutar esos flujos automáticos de eventos. Al propio Fabric podemos conectarlo también. Todo ello con diferentes formas de desarrollo, porque vamos a tener diferentes opciones para hacer este desarrollo de agentes. Podemos hacerlo a través de SDKs, podemos hacerlo con el propio Agent Framework, que es el sistema de trabajo que tienen ahora mismo en Microsoft para agentes.
opciones como Landgraph, que son más conocidas porque llegaron un poquito antes. Y todo ello, pues siempre incorporando la seguridad en todos los pasos, con esa integración con servicios como Microsoft Defender, Purview, bueno, los que hemos ido un poco comentando. Y aparte, con una cosa que es muy importante, que es teniendo en cuenta el contenido que se está generando. Tenemos AI Content Safety, que es una herramienta integrada en el sistema de Foundry que lo que hace es evaluar que el contenido que se está generando, las acciones que se están generando y la interacción que se está teniendo con nuestros agentes entran dentro de un marco de seguridad de peticiones que no sean violentas o peticiones que no sean desajustadas a las necesidades y al entorno. Este es el esquema que tenemos de Foundry como tal de Microsoft. Como podemos ver, pues tiene una incorporación de muchas herramientas, tanto para nivel de desarrollo como para integración de esos agentes y como capas de conocimiento y herramientas que son las que hemos ido viendo a lo largo del webinar. ¿Cómo desarrollamos un agente como tal en Fabric? El modelo de trabajo es un poco distinto a lo que haríamos en Copilot Studio. Aquí sí que tenemos que hacer un detalle más concreto, más específico de cada parte. Pues en primer lugar vamos a tener que elegir qué modelo queremos utilizar para ese cerebro, para esa inteligencia de la gente, de todo el modelo, de todo el catálogo que tenemos de modelos en Foundry, los que ya hemos comentado, pero también, bueno, Llama, Mistral, todos, bueno, hay un catálogo enorme, la verdad. A partir de ese modelo ya podemos personalizar el ajuste del modelo a nuestro caso de uso, con opciones como fine tuning o hacer una configuración de prompts específicos, esas instrucciones que hablábamos antes, pues lo aplicaríamos en este punto. Codificamos ese comportamiento que queremos que la gente tenga, qué conocimiento queremos que tenga y qué patrones va a tener que establecer. Una vez lo hemos personalizado, nuestras necesidades, nuestro caso de uso, necesidades o requerimientos, ya podemos hacer una conexión con diferentes bases de conocimiento, con diferentes herramientas, las que hemos visto antes. Podemos conectar la Fabric, a un SharePoint, a Bing, Azure Logic Apps. Tenemos una gran capacidad de conexión. Tenemos una opción de orquestar, que lo que vamos a hacer es simplemente hablar, pues si tenemos múltiples agentes, conectar esos agentes para hacer todo el ciclo completo de la solución. Pero incluso si tenemos solo uno, pues tenemos que orquestar ese paso a paso de punto uno, tienes que recibir este evento. Punto 2, vas a hacer este razonamiento. Y punto 3, pues me vas a dar el output como yo quiera. A partir de ahí ya lo que nos queda es tener una monitorización completa de la gente. Foundry ya de base pues captura logs y trazas para poder hacer una evaluación en todo momento, lo que hablábamos de que el humano siempre tiene que estar en el proceso, incluso viendo todo el nivel conversacional completo de lo que se está haciendo internamente en el agente, con lo cual tenemos muy a detalle las capacidades que podemos extraer del proceso. Y bueno, pues tener capacidad por último, de confianza, de saber que la gente está trabajando como debe y que está haciendo lo que debe. Entonces, una vez tengamos esa confianza en el agente, podemos continuar trabajando en él o si vemos que algo falla, pues modificar ese proceso. Es un proceso muy circular porque, bueno, vamos a poder rehacer el proceso si vemos que algo no está funcionando como nosotros queremos. Y bueno, por último, comentar así un caso de uso más a detalle para ver lo que nos puede garantizar estas soluciones agénticas. Quizá a alguno le suene porque ya hemos tenido un webinar de este caso en concreto, de agentes de obra, en el cual pues construimos un agente que era capaz de hacer cierres de obra por sí solo, teniendo en cuenta la facturación y los procesos que se incorporan en un proceso de obra. Eh, bueno, con esto solucionamos esa pérdida de tiempo en búsqueda de información o realizando estas tareas y solucionamos también el no tener es una pérdida de oportunidades porque no hemos sido capaces de encontrar la información o porque no hemos sido capaces de realizar los trámites a tiempo. En este caso, pues lo que hace las capacidades que tiene es poder consultar el estado de un cliente a nivel de esa obra, historial de compras, es capaz de realizar pedidos y es capaz de cerrar esa presupuestación de la obra al final del proceso.
Todo ello pues con entorno natural, o con un lenguaje natural, perdón, en un entorno de chatbot que está incorporado en el propio Teams de la empresa. Esto lo hacemos con Microsoft Foundry, con Azure AI Search y con un servidor MCP que conecta todo. ¿Qué conseguimos con este agente? Pues aumentamos esa productividad, tenemos una mayor tasa de éxito con unos datos precisos que se están obteniendo en tiempo real gracias a esos servidores y con eso pues reducimos tiempos de consulta, facturación y demás. Esto sería un ejemplo muy sencillo de hasta dónde nos pueden llevar los agentes. Es un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Aumentar esa productividad y tener un automatismo que nos permita ser más eficiente en el punto del negocio. Y bueno, esta es la parte más teórica de los agentes. Ahora vamos a ver con mi compañero Vicente cómo garantizar la seguridad y la gobernanza del dato. Muchas gracias. Muy buenas. Bueno, pues ahora vamos a seguir con los temas de seguridad y gobernanza. Vamos a compartir. Va, Vicente, nos ha caído una pregunta que tiene mucho que ver, creo, con lo que vas a comentar ahora. Así que nos viene fenomenal. Que te introduzcas tú ya. Vale. Bueno, pues a ver, el objetivo de esta parte es mostraros unas fases en las que vamos a tratar el tema de la gestión de la seguridad. Esto en Microsoft es lo que se llama la confianza cero. Vamos a hablar de lo que es, en qué consiste y cómo podemos aplicarlo en nuestro entorno, ¿no? El objetivo, minimizar riesgos, maximizar el entorno de la inversión y que en este caso, pues referente a la IA, nos dé la información adecuada, actualizada y justa para lo que estamos preguntando y lo que estamos pidiendo. La IA, como estamos viendo, es un agente transformador y que genera respuestas y contenido. El principio clave es de los permisos que se heredan, es decir, los datos hay que tenerlos asegurados y con unos permisos exactos a lo que cada usuario tenga que entrar, ¿no? Que acceder. Hay unos riesgos que están ahí, que tenemos que pensar todos en ellos, que es la exposición, ¿no? Por ejemplo, de los datos sensibles hacia entornos o a personas que no tienen que acceder a esos datos, un uso ineficaz de la información, que puede ser al revés, que haya mucha información que no sea crítica, pero simplemente que no sea la adecuada a lo que el usuario tiene que estar trabajando con ella. Y luego, pues por supuesto, problemas de cumplimiento. El no tener la información securizada y accesible a las personas que tienen que entrar, pues podemos incumplir regulaciones y normativas. La solución, pues preparar una estructura en 4 fases, que es lo que nosotros proponemos, comenzando con una inversión técnica, que es hacer un descubrimiento. Vamos a hacer un descubrimiento que es lo que nos hace, es un análisis de la madurez técnica de nuestro entorno, una auditoría, para saber en qué punto estamos, referente a la identidad, a los accesos, a los datos, a los dispositivos. La seguridad la vemos como una unidad completa que tenemos que atacar y abordar desde diferentes puntos, ¿no? ¿Qué obtenemos? Pues un informe de madurez y un plan de acción prioritario para cumplir con las normativas y con lo que nosotros querramos tener dentro de nuestra empresa. ¿Cómo empezamos todo esto? Bueno, pues un primer punto es quién accede a nuestro entorno, ¿no? El blindaje de las identidades. Esto se hace con la gestión de los accesos, la autenticación de los usuarios, a qué grupos pertenecen, qué accesos tienen y qué buenas prácticas nos da Microsoft a través del Zero Trust para que esto sea adecuado y conforme, ¿no? Pues unos ejemplos son el acceso condicional, el tener un segundo factor de autenticación que delimita mucho los ataques y los errores. El siguiente punto es la gestión de los dispositivos. Esto es muy importante también, ¿no? Vamos a proteger los dispositivos que usamos para acceder todos los días a nuestro trabajo, porque en el día de hoy los dispositivos pueden ser dispositivos empresariales, dispositivos personales que acceden a una parte por una persona que colabora con nosotros, pueden ser un móvil, puede ser una tablet. Hay que tener unas políticas de cumplimiento para que todos estos dispositivos estén acorde y bueno, aquí la herramienta que tiene Microsoft para hacer esto es Intune. Y por supuesto la gobernanza del dato, que ya hemos hablado un poco, nos ha hablado Alberto algo de ello, que es cómo vamos a clasificar nuestros datos, qué permisos tienen los usuarios sobre ello, ¿no?
vamos a identificarlos, vamos a etiquetarlos, vamos a ver qué limitaciones podemos hacer, a qué personas, a qué grupos. Nos va a hacer un descubrimiento y una gestión y un etiquetado de todo nuestro entorno. Una estructura de permisos mínimos, que es lo que se recomienda, y unas etiquetas de sensibilidad. Estas son las 4 fases. La primera es la del descubrimiento y las demás salen en función de lo que descubramos, avanzar más en una parte o en otra. Y un poco más en detalle, bueno, pues la fase de descubrimiento es referente a gestionar o a descubrir en primer lugar cómo se están gestionando las identidades, cómo estamos trabajando con los dispositivos que los usuarios permitimos que accedan a nuestro entorno, qué políticas y qué normativas podemos aplicar. Y acabamos con unos datos, una gestión de los datos que evalúa los permisos que tenemos en SharePoint, en OneDrive, una clasificación y todo esto desde esta herramienta que se llama Purview que nos sirve para etiquetar, clasificar y controlar lo que se pueden hacer con nuestros datos, ¿no? Se entrega un informe de madurez, que es lo que nos evalúa los riesgos, las brechas y un poco una hoja de ruta para las siguientes fases. Las identidades, bueno, pues aquí tradicionalmente teníamos en nuestros entornos on-premise, teníamos el directorio activo, ahora tenemos un entorno en la nube que se llama Entra ID, que es el primer paso de estas filosofía de Microsoft del enfoque Zero Trust, en el que no se confía, siempre se verifica, se autentica. Estas políticas nos van a gestionar o nos van a facilitar la gestión de las sesiones de trabajo de los usuarios. Esto es muy importante. Vamos a aplicarles un MCA, vamos a decir cada cuánto tienen que dar un segundo factor de autenticación en función de muchísimas cosas, del dispositivo que tengan, la localización, el dato concreto en el que estén accediendo. Son unas políticas es un pilar de acceso muy potente en el que Microsoft pues, nos da una potencia y una granularidad muy avanzada. Todo esto está incluido en las licencias M365. Esto es importante que lo sepamos, que no son entornos que haya que irse a otros productos o demás. Y por supuesto la revisión y limpieza de los grupos de seguridad, es decir, los permisos se asignan generalmente a grupos, pues esto según vamos avanzando en el trabajo de nuestro entorno, los grupos pues van polándose, a veces no quitas a una persona cuando ya no tiene que tener acceso. Bueno, esa es una revisión y un estudio de los grupos que son los que asignan y los que otorgan los permisos y los roles, como dice aquí, a los usuarios, ¿no? Con Intune y los dispositivos, pues vamos a ver qué permitimos hacer con los dispositivos. ¿Qué dispositivos? Dispositivos Windows, dispositivos Mac, portátiles, tablets, Android, móviles. Es muy granular. Vamos a poder decir que un usuario cuando se conecta con un dispositivo va a poder acceder a un tipo de datos y a unas aplicaciones. Cuando está utilizando otros, pues le podemos permitir accesos a cierta información más confidencial, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto nos permite aplicar unas políticas de cumplimiento y ver rápidamente quién no está aquí dentro, quién no tiene el antivirus activo, quién no tiene el disco duro cifrado, quién está en una versión de Windows antigua y puede representar un riesgo. Luego, en otro orden de cosas, es la configuración de las políticas dentro de las aplicaciones. Es decir, que yo dentro de una aplicación empresarial pueda copiar un texto y pueda sacarlo a otro correo externo, pueda imprimirlo, pueda reenviarlo en un correo. Bueno, pues con estas políticas puedo limitarlo todo esto y permitir solo lo que de verdad quiere que la empresa o el entorno necesita, ¿no? Pues esto es una integración con Intune. Por supuesto que todo esto se correlaciona con la gestión de identidades de Microsoft Entra y se leen las políticas de acceso condicional también desde Intune y desde Entra se abren. Vale, la fase 4, estamos hablando de que nos habla de la gobernanza y la protección del dato. Aquí hay unas tareas clave, que es una buena gobernanza de datos es el factor número 1 para el éxito
en cualquier proyecto, ¿no? Por supuesto en la IA más, porque la IA busca toda la información disponible para ejecutar sus procesos y que estén descubiertos y protegidos, pues es vital. La creación y despliegue de etiquetas de sensibilidad. Los documentos, cuando se crean, podemos hacerlo automáticamente o el que lo crea puede darle una etiqueta de público, de general, de confidencial o de muy confidencial. Se refinan los permisos, ¿no? Hay que tener un control del acceso de privilegio mínimo, tanto a las aplicaciones como a los datos, en este caso. Unas auditorías, un saneamiento de los permisos. Purview nos ayuda con todo esto, ¿no? No solo nos hace el descubrimiento del etiquetado inicial, sino nos ayuda en el día a día a seguir cumpliendo y tenerlo todo en orden. Es capaz de leer nuestra información en las herramientas que se usan a diario, SharePoint, OneDrive, ¿no? Todo el entorno del usuario donde se crean los datos. Y hay que capacitar a los propietarios del contenido pues, para entregar a los dueños los datos, la posibilidad de que una gestión continua correctamente gestionada y bien enfocada, pues que nos den una información concreta y correcta. Los servicios, bueno, pues como hemos dicho, se basan mucho en la fase 1, hacer un buen descubrimiento técnico del entorno con un informe de madurez, una hoja de ruta. Pueden llegar a ser 1 a 3 jornadas, bueno, en función del tamaño de la empresa y de la cantidad de aplicaciones y datos que tengan. Y a partir de aquí, pues vamos pasando a la fase 2, la fase 3, la fase 4, de identidad de dispositivos y de datos, aplicando la normativa o la filosofía. Zero Trust no es un producto, Zero Trust es una filosofía de trabajo para securizar nuestro entorno, ¿no? Se aplica pues, a todo lo que hemos visto. Y, por supuesto, pues cómo ayudaros a avanzar en la gestión del dato y en el descubrimiento y la securización del dato con Purview. Lo que nosotros proponemos, pues, bueno, pues es agendar una fase 1. En función del entorno pueden llegar a ser 3 días de trabajo, puede ser 1, y donde definiremos pues, el alcance y la inversión en las fases posteriores con total claridad para que se sepa lo que vamos a obtener en cada una de ellas y lleguemos a los objetivos que nos marquemos. Esto es la parte que tenía que contar. Cuéntame qué pregunta teníamos. Sí, si quieres voy a hacer una cosa, voy a ir yo rápido en lo que me queda porque hay varias preguntas y me gustaría que no quedara ninguna sin contestarse, ¿vale? Vale. Y es una pregunta que está más hacia tu rol y otra más hacia Vicente, o sea, hacia Alberto, pues ahora si quieres las comentamos, ¿vale? ¿Parece bien? Vale, voy a compartir pantalla, como comento voy a ir bastante rápido porque hay varias preguntas y lo que yo creo que es más interesante es poder contestarlas a todas, ¿vale? ¿Estáis viendo ahora ya mi parte? Sí. Bien, nosotros tenemos dispuestos una serie de servicios de innovación que lo que nos va a permitir o nos están permitiendo es poner en práctica todo esto, llevar a vuestras empresas todo esto que estamos comentando ahora, ¿vale? Ya os comento, tenemos un programa con una serie de engagement que están aquí, nos van a permitir aterrizar todo esto de una manera práctica en vuestras organizaciones, ¿vale? Es nuestra propuesta de valor, lo llamamos es una oferta de servicios de activación y optimización, ¿vale? En forma de una serie de engagement que para nosotros son estratégicos, ¿vale? Porque esto realmente no os propone un proyecto, no son implantaciones técnicas, son workshops, podemos llamar workshops de descubrimiento en un formato de taller que tiene un enfoque muy claro a negocio, ¿vale? Y están diseñados para identificar el valor y el valor que tienen estas tecnologías y bueno, cómo puede activar o os puede activar oportunidades, eso, en clave de negocio en vuestras organizaciones. De ahí el nombre de engagement estratégico, porque creo que refleja un mejor propósito si hablamos de engagement que no de sesiones formativas, porque no las son, aunque también tiene una parte introductoria, una parte teórica, ¿vale? Los cuatro engagement tienen el mismo patrón, es decir, son sesiones estructuradas y guiadas, tiene un enfoque muy, muy práctico y está orientado a resultados, a negocio. Aterrizan o intentamos que aterricen quick win reales en vuestras organizaciones o lo que se traduce en los casos de uso
que se van a aplicar y sobre todo pues que van a activar lo que para nosotros es vuestra demanda posterior. Es decir, una vez que aterrizamos esta sesión, estos engagement, lo que van a activar son luego pruebas de concepto, planes directores, es decir, ¿qué sigue después de todo esto? ¿No? Es toda esta teoría que estaba comentando, teoría muy orientada a la práctica, que comentaba mi compañero Alberto, es decir, cómo podemos hacerla llegar a vuestras organizaciones, cómo podéis adoptar estas tecnologías. No me voy a extender en explicar cada una de ellas porque me quedo sin tiempo. Sí que tenemos cuatro prácticas muy diferenciadas. El primero está orientado a inteligencia artificial, el segundo está orientado o enfocado a temas de automatización. Aquí es donde tenemos las herramientas de Microsoft Power Platform, en lo que es Business Process Automation Discovery. La parte de Security and Data Governance Readiness, como su propio nombre indica, está muy orientado a los fundamentos de seguridad y el cumplimiento para que sin riesgos, el tema normativo, etcétera. Todo lo que ha estado comentando Vicente, de una manera ya muy práctica. Y la parte de Cloud COSA and Value Optimization, estamos trabajando más en el universo de los planes directores hacia la nube, ya sea porque hay que activar servicios en la nube que no disponéis o porque hay que optimizar vía FinOps o lo que sea, lo que estéis trabajando, ¿vale? Y bueno, esta es nuestra oferta para poder aterrizar lo que estamos comentando. Perdonadme que estoy yendo deprisa porque nos vamos a comer el tiempo. Sí me gustaría poner foco hoy, porque sí que es propósito del webinar, hablaros del primero, ¿vale? De cómo estamos haciendo, cómo estamos además, ya lo hemos llevado a cabo en varias empresas, con lo cual es algo que ya hemos trabajado en las compañías, ¿no? Y sí que me gustaría poner un poquito de foco. Si quieres, Alberto, 3 minutos nomás y respondemos las preguntas, ¿vale? Perfecto. Perdona. Comparto. Bien, bueno, como comenta José, pues para hacer un poco más de foco en ese workshop, en ese engagement de IA, nosotros la propuesta que tenemos es trabajar desde un punto teórico-práctico esos conceptos clave de IA. Para ello, partimos de una introducción a la inteligencia artificial generativa, a algunos conceptos clave y cuáles son aplicaciones reales que podemos encontrar, contextualizándolo mucho en la empresa en la que estamos. Eh, También con modularidad. Puede ser que haya situaciones en las que pues, esté más o menos claro ya esos conceptos o que ya se parta de algún plan concreto de adopción, con lo cual ya pasaríamos un poco más a esa parte práctica. Eh, en nuestra parte práctica y dinámica, lo que vamos a trabajar sobre todo es ya en aplicativos con key users de la organización, donde vamos a hacer pues, unas demostraciones, algunos ejercicios prácticos y sobre todo generar e identificar casos de uso que apliquen en la organización, identificar esas quick wins de las que hablamos, pero también proyectos que puedan desarrollarse a lo largo del tiempo en este ámbito de inteligencia artificial. Para ello lo planteamos de una forma muy colaborativa porque nadie conoce mejor las necesidades de la empresa que los propios usuarios de esa empresa. Entonces, nosotros lo que hacemos es guiar esas necesidades o esas identificaciones a concreciones de casos de uso en IA, aterrizándolas mucho pues a punto por punto, cómo podemos obtenerlas, cómo podemos conseguirlas y cuál sería la mejor hoja de ruta para llegar a esa solución. Con ese análisis en conjunto, pues terminamos esa dinámica y ya buscamos un cierre en el cual pues devolvemos un resumen de qué hemos encontrado, qué creemos que es relevante y qué creemos que es interesante de trabajar, con unos compromisos, si así se gestiona, para unos próximos pasos en los cuales ya podamos trabajar con un proyecto tanto de quick win rápida como un proyecto a largo plazo en el que hayamos identificado que puede ser beneficioso e interesante trabajar. Por ello, pues como resumen, pues ese objetivo es que tengamos todos claro cómo se trabaja y qué es la inteligencia artificial generativa, ver cómo la podemos aplicar y fomentar encontrar esos casos para trabajar con ella. Y a partir de ahí, pues digamos que el cielo es el límite, ¿verdad? Y bueno, pues De hecho, Alberto, como no queda tiempo, sí, bueno, como os comentaba, este es nuestro engagement para poder aterrizar
cómo arrancar un proceso de inteligencia artificial en vuestras organizaciones. Y lo que vamos a pretender, como también comenta Alberto, es identificar qué quick wins podemos empezar a trabajar y cuáles son los casos de uso reales donde os aplica. Y esto genera una serie una documentación que tenemos que validar conjuntamente y al final lo que os planteamos normalmente es una prueba de concepto, ¿no? Y eso que dé lugar a un proyecto. Encantadísimos de poder explicaros esto con más detenimiento en vuestras organizaciones y montar un Teams con quien consideréis o una reunión y junto con Vicente, Alberto, con quien sea de mi equipo, poder aterrizar todos estos conceptos y con sesiones más extensas a todo nivel, tanto técnico como comercial. Carmen, estoy viendo Sí. solamente una pregunta. No, hay un montón, José. Espera, que te las voy diciendo. Mira. Vale, Sí. si quiero responder por orden y ahora a las que yo no pueda responder, me responden. Hay una que nos han comentado si teníamos un vídeo, ¿verdad, Sí. Carmen? Sí, ¿Vais a enseñar un vídeo del caso de uso que habéis explicado? no lo teníamos previsto. El vídeo lo tenemos porque esto ha sido un caso de uso que realmente Microsoft es caso de éxito y lo hemos presentado allí. Hicimos un evento alrededor de todo esto, ¿no? Desde la parte de, como sabéis, somos especialistas y tenemos un vertical de construcción en Business Central y nosotros hemos trabajado con el equipo de Business Central para desarrollar este agente. Sí tenemos el vídeo, pero no lo teníamos previsto enseñar. Es un vídeo que es más que un vídeo, es un entorno demo vídeo que tenemos que ir haciéndolo nosotros. Si queréis verlo, no tenemos ningún inconveniente. Cerramos un Teams y os quitamos 20 minutos y os enseñamos cómo funciona este agente en el entorno real de nuestro cliente. No puedo sacarlo ahora porque no tengo tiempo y porque yo no sé ahora mismo si en este vídeo... José, Sí. de hecho, en la encuesta que hay una pregunta abierta al final. Si alguien quiere, por ejemplo, Miguel, que ver este vídeo, lo ponéis ahí al final de la encuesta y Ningún ya problema. reconocemos Eso quién es. lo Lo necesita. tenemos, más que el vídeo, incluso creo que tenemos acceso al entorno real para que veáis cómo funciona, pero tenemos que hacerlo de una manera muy escrupulosa porque no podemos identificar al cliente. Tenemos un acuerdo, podemos enseñar lo que hemos hecho, pero no puede verse reflejado de qué cliente se trata. Había otra pregunta que yo creo que va dirigida también a... Javier dice cómo se ¿Sí? gestiona la privacidad de los datos que se suben a la IA cuando se trata de empresas públicas o de la administración. ¿Quién garantiza que esos datos no se usan para entrenar otras IA o que quedan en la nube para su visión por terceros? Vicente, creo que esto es No tuyo. sé si es Vicente o es Alberto, como hablamos de Alberto. ella, quien quiera. Yo, Yo o sea, quiero comentar una cosa, en base a terminar mi sí. experiencia, perdonadme, no quito protagonismo, es que yo llevo trabajando con Azure, antes de la irrupción de la IA, con clientes del sector público, gubernamental, sector banca, sector salud, y están trabajando con Azure y tienen sus datos en Azure y esos datos no se utilizan y no salen del entorno del cliente. Como he comentado algunas veces en otros webinars más genéricos de Azure, la nube es pública porque es pública para todo el mundo, pero es muy privada para cada uno de nosotros, ¿vale? Es como un concepto muy genérico y existe un cumplimiento y existe una normativa específica y una garantía que podemos pedir a Microsoft. Hay literatura escrita y normativa que nos garantiza de esta seguridad. Además, con el despliegue de la región de España de Azure, creemos que esto viene también un poco a dar más confianza a nuestros clientes, que hay muchos que se hacen esta pregunta y que tienen estas dudas de que el dato ahora encima reside en nuestro estado a nivel nacional, ¿no? Y esto también viene a garantizar un poquito de esto, aunque no sería necesario, porque incluso teniendo los datos en las regiones de Europa, el cumplimiento normativo que afecta en España está completamente garantizado. Alberto, por tu parte, en la IA. Sí, no, yo me iba a decir un poco parecido. Microsoft al final llega a un acuerdo con todos sus usuarios cuando hace una contratación de cualquiera de los servicios de inteligencia artificial, de que ellos confirman que no van a utilizar ninguno de los datos para hacer ningún tipo de entrenamiento ni que se va a gestionar de ninguna forma en la cual se pueda ver perjudicado. Ellos, el contrato que tienen con sus usuarios es de que esos datos están asegurados, de que están lo suficientemente seguros, vamos a decir, para que nadie pueda acceder, que creo que es lo que se comentaba, ¿no? De que pueda acceder a un tercero, no va a ocurrir porque eso lo almacena Microsoft de una manera en la cual nadie puede tener ese acceso y aparte ellos garantizan y hay un contrato como tal de que no van a utilizar ninguno de los datos con los que nosotros trabajemos. Y lo firma el cliente y lo firma Microsoft. Exacto.
Que solo. Luego hay otra pregunta de licenciamiento, puede ser, me ha parecido ver Sí. antes. Sí, hay Sí. una pregunta con el tema de licenciamiento, si podríamos hacer un resumen que se incluye en qué licencias, dice Fernando. Si nos dejas tu nombre y tu empresa o como tú quieras, Tenemos el nombre, es Fernando, ya sabemos quién pues es. te Si alguien más mandamos, lo quiere, te que lo lo ponga en la mandamos, encuesta. te lo mandamos porque es que no sé, Vicente, yo creo que es más sencillo mandar un documento con todas las licencias y qué tecnologías aplican y si estamos cubiertos, si estamos cubriendo o no estamos cubriendo esta parte de seguridad. Entiendo que se refiere a eso. Eso es, sí, Y sí. Hay varios niveles en M365 y hay algunos que cumplen con todo y otros con un poco menos, pero también en función del cliente, pues es válido. En función del número de usuarios que existe en tu organización, en función de varias cosas, te tienes que, incluso hay licencias que cumplen especificaciones de seguridad, pero en cuanto pasas de un pool, corrígeme si me equivoco, Vicente, cuando pasas de un pool de usuarios, te tienes que ir a otro tipo de licenciamiento, A ya no partir de solamente por, 250 creo que es exactamente, ya tienes que ir a las Enterprise. Sí. bien, o si queréis os mandamos información Sí. o os llamamos y lo vemos juntamente. Y ¿Alguna pregunta más, nos Juan? Sí. quedaría una de Bernat. ¿Qué se necesita para empezar a utilizar Foundry y ver si puede ser una herramienta potencialmente útil para el negocio? Bueno, como requerimiento a nivel de licenciamiento o demás, todas las soluciones de Foundry son pago por uso, con lo cual no hay un requerimiento previo de tener contratado particularmente nada. A nivel de requerimiento interno, bueno, ahí entra un poco esos engagements que tenemos planificados precisamente para identificar si en la organización hay casos de uso o pains que puedan atajarse de estas soluciones en este caso Foundry. Habría que hacer una revisión concreta de cuáles son los pains, cuáles son los objetivos que se buscan y en función de ambas vemos si Foundry es una solución adecuada o si se aplica mejor otra de las soluciones que Microsoft dispone para la creación de agentes o de soluciones agénticas. Pero en tal caso su uso es abierto, ¿no? Es decir, pagas por uso y empiezas a utilizarlo. Correcto. Se aplica, que es lo que estás intentando transmitir. Vale. Bueno, pues hay alguna preguntilla más, pero ya contestamos personalmente. Gracias, Vicente. Gracias, José Luis. Gracias, Alberto. Gracias a todos los asistentes. No sé si queréis añadir alguna cosa más. ¿Algo más para decir? Estaremos Nos hemos encantados pasado un poco de de... la hora, pero bueno. Sí, bueno, pues eso, estaremos... Si tenéis alguna inquietud en que profundicemos sobre un tema en concreto, estamos a disposición de hablar con vosotros, ¿eh? Al final, en los webinars intentamos hablar un poco de una manera más genérica, intentando dar luz a las actividades que estamos realizando y a las tecnologías que estamos proponiendo, pero si hay que ir a algún caso de uso en concreto o alguna necesidad o lo que sea, pues lo vemos, sin problema. Pues solamente eso. Muchas gracias por vuestra asistencia a todos. En breve os haremos llegar la grabación y que tengáis un feliz día. Muy bien, muchísimas gracias y aquí sigo lloviendo. Gracias. Un saludo a todos. Venga, saludos, hasta luego. Hasta luego.